Bueno, muy buenos días, compañeros. Reciban una calurosa bienvenida a nuestro curso de contabilidad general. Vamos a darnos un par de minuticos. Veo que hasta el momento hay 18 estudiantes. Este grupo es bastante grande. Entonces esperemos para que se conecten un poquito más, compañeros, y damos inicio a nuestra clase. Bueno, compañeros, buenos días. De nuevo, bienvenidos todos los que estén por aquí. Bienvenidos a nuestro curso de Fundamentos de Contabilidad, Contabilidad General. Mi nombre es Jorge Iván Zuleta. Voy a acompañarlos pues como en estas dos sesiones o encuentros tutoriales que quedan pendientes para finalizar nuestro curso. Entiendo pues que es un mal momento para hacer cambio de docente. Lamentablemente pues fue una situación de fuerza mayor que obligó a la universidad pues a tener este cambio. Sin embargo, voy a tratar de ajustarme pues a la dinámica que ustedes vienen trabajando con, o que venían trabajando con su profesor Mauricio. Básicamente este encuentro pues va a ser un encuentro de empalme como tal. Sin embargo, es importante también seguir avanzando en el desarrollo del curso como tal. Tengo entendido que ya pues quedaría faltando el encuentro del próximo sábado y la actividad final. Ahorita hablamos un poquito más en detenimiento de las actividades que ustedes tienen dentro del aula, que hay una actividad que está entregada pendiente de calificar, pues obviamente esa hará parte del segundo 35%. Y queda pendiente una actividad que ustedes tenían en teoría para entregar el 6-7, pero ahorita también miramos porque esa actividad me parece muy interesante, que es como un resumen teórico pues, de todo lo que tiene que ver con ciclo contable. Vamos a reagendarla y a organizar un poquito más pues, como las fechas y las entregas de las actividades para que podamos dar por finalizado el curso. Estuve mirando incluso esa actividad que ustedes entregaron, la actividad anterior, creo que era la actividad 6, y veo que es una actividad que demuestra y evidencia que tienen un buen manejo de algunos conceptos fundamentales de lo que son las cuentas y la partida doble. Sin embargo, precisamente hoy en nuestra primera parte del encuentro vamos a hacer como un repaso, un poquito de empalme teórico para que no nos sintamos como un poquito tan perdidos, o al menos yo pues en lo que ustedes venían desarrollando versus lo que hay que hacer en este caso. Bueno, yo voy a saludar por aquí, ya hay 27 estudiantes, entonces yo veo por aquí a Andrea Villada, a Angélica, a Daniela, a Dubán, Eliana Pino, Erika Marcela, Gloria, Jennifer, John Esteban, Juan Carlos, Juliet, perdón, Laura, Lady, Lizdari,
Luis Hernando, Melissa, Paula Andrea, Sofía, Jenny, Judy, Gloria Patricia, John Esteban, Caterine, Marlene, Melissa y Silvana. Bueno, puede ser que se me escape alguno, me disculpan. Bueno, yo veo ya que estamos casi todos, 28 estudiantes. Bueno, yo paso pues como a presentarme primero que todo, para todos. Soy Jorge Zuleta, llevo vinculado con la Corporación Universitaria Minuto de Dios ya algo más de 6, 7 años. Tuve un inicio como docente del programa de administración financiera, luego estuve unos años como director del programa de administración financiera, incluso tuve en encargo la dirección del programa en ese entonces administración de seguridad ocupacional, salud ocupacional, perdón, actualmente pues ya seguridad y salud en el trabajo, pero en este momento pues estoy vinculado a la institución como docente de cátedra en el área de la Facultad de Salud, oriento algunos cursos de compras y suministros, contabilidad general y procesos administrativos aquí en el programa pues, de seguridad y salud en el trabajo. Es un poco complejo, entiéndame, de pronto para mí y para, digamos, ustedes, obviamente, este cambio de docente. Lamentablemente, como les digo, son situaciones de fuerza mayor que se presenten, entonces vamos a tratar de abordar con mucho positivismo, con mucha buena actitud, pues el desarrollo de lo que nos haga falta para poder cumplir pues, con las competencias y los estándares que se habían propuesto desde el inicio. Bueno, a ver, ya entonces digamos que activen sus audios, los que no pueden escucharme, activen sus audios, sus speakers, porque pues yo tengo mi micrófono ya activado, y ya pues debe ser una situación específica de su computador. No sé si de pronto me pueden confirmar si nadie me escucha o si... Hola, profe, buenos días. Yo Hola. Sí. Ah, perfecto, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Karen. Bueno, Karen, gracias por aclararme. Luis Hernando, perfecto. Bueno, listo. Sí, ya debe ser una buena cuestión de los equipos de la persona que no me puede escuchar. Cuando, por favor, mantengan los micrófonos en silencio. Cuando tengan alguna duda, activen y me interrumpan y con mucho gusto yo paro para dar pie pues, a la observación que ustedes tengan en ese momento. Bueno, en este sentido, compañeros, vamos a hacer la siguiente dinámica. Pues yo no sé, esas clases de 3 horas parecen duras para ustedes y duras para mí. Sin embargo, pues la metodología que yo implemento es básicamente la de, vamos a ver un desarrollo teórico, vamos a compartir un poquito algunos conceptos, ahí vamos a dar un break, que no es break, pues obviamente vamos a tomar algo, pero no es break, sino es un espacio de trabajo individual con base en un ejercicio que les dejo planteado. Volvemos y a la vuelta de ese espacio de trabajo individual ya compartimos aquí, socializamos el trabajo que cada uno de ustedes haya hecho, lo aterrizamos, lo aclaramos y dejamos ya las estrategias definidas para lo que viene pues de esta semana y el encuentro próximo del próximo sábado, pues como podríamos decir. Bueno, no sé si alguien de ustedes me puede colaborar, me cuenta más o menos cuál fue el derrotero que hicieron con el profe, qué venían desarrollando. Yo obviamente estuve revisando aula y más o menos los avances que ustedes tenían, pero quería escucharlos de pronto en términos de las dinámicas que han desarrollado, que vieron con el profesor, que les quedó muy claro, que tienen de pronto deficiencias o debilidades en este momento. Sí, alguien cualquiera, que active el micrófono y nos cuente un momentico. Buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Sí, aló, ¿quién habla? Profe, qué pena, habla Erika Ceballos. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, los temas con los que nosotros empezamos fueron con el PUC, el Plan Único de Cuentas, para poder conocer la naturaleza de las cuentas. Perfecto, bien. Después continuamos con las cuentas TEM
para diferenciar activos, pasivos y patrimonios, y las cuentas 4 y 5 que eran gastos y ingresos. Ingresos, exacto. La clasificación de las cuentas, los dígitos, cuáles eran los dígitos, y empezamos también ya a hacer los ejercicios que empezamos a entregar. Bueno, perfecto. ¿Y la clase cómo la desarrollaban? ¿Derecho o tenían algún break? Profe, pues nosotros hacíamos más o menos 2 horitas de clase, 2 horitas y media, y ya terminábamos media hora antes. Ah, ok, perfecto. Yo más bien les propongo que... Sí, hola, ¿quién habla? Hola, Juan Carlos, ¿cómo está? Juan Carlos, ¿cómo te va, hombre? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Profe, la metodología en cuestión de, digamos, del desarrollo de la clase era, como dijo la compañera, más o menos de 2 horas, 2 horas y cuarto, y una sola vez llegamos hasta las 2 horas y media en cuestión de teoría, nos mostraba una presentación, iba explicando paso a paso, y a medida de eso también íbamos desarrollando un ejercicio, desarrollar el ejercicio, nosotros hacíamos los aportes necesarios, y ya de ese ejercicio él nos ponía un trabajo, que era la actividad que presentábamos prácticamente que a los 8 días. Era como la metodología. Perfecto. Listo, hombre, muchas gracias. Yo creo que, pues, aunque la dinámica va a cambiar un poquito, porque vamos a tener primero un desarrollo teórico, vamos a hacer un empalme conceptual para que yo me sienta un poquito más tranquilo frente al abordaje teórico, y ustedes también. Vamos a hacer el break que les digo, que es más o menos 35 minutos para entregar un trabajo, adelantarlo, desarrollarlo de manera individual, y ya luego nos volvemos a conectar. Entonces, básicamente la reunión en términos de tiempo va a ser más o menos la misma. Igual va a quedar partida en 2 videos, esto queda en el foro de novedades, pues mañana les monto los videos en el foro de novedades, para que de pronto aquellos que no pudieron entrar o quieran volver a ver la clase, pues no tengan ningún problema, y ahí están los videos como tal. ¿Listo? Bueno, compañeros, entonces yo voy a proceder primero a compartirles por aquí la pantalla, me confirman si están viendo en este caso el aula como tal. ¿Listo? Ustedes aquí en la unidad número 4, que fue una unidad en la que trabajaron pues el concepto de partida doble y ecuación contable, que hoy vamos a retomar, entregaron esta actividad, que es la actividad evaluativa número 6. Básicamente yo la estuve mirando y me di cuenta que tienen un buen manejo de los grupos de cuentas, simplemente hacen falta hacer algunos tipos de transacciones que no vi, como era la contabilización de las ventas como tal, algunos asientos, algunos ajustes y diferidos que tampoco vi. Entonces hoy vamos a manejar un poquito ya más a profundidad esta parte. Esta actividad queda pendiente de calificar. Yo trato de calificarla obviamente esta semana, y hará parte del segundo 35% de evaluación. Ustedes ya tienen el primer 35%, creo que listo, y está incluso en Génesis. Faltaría esta actividad 6 del segundo 35%. Ahora, en la unidad número 5, que es, digamos, lo que nos debe competir o nos debe interesar el día de hoy, que es el ciclo contable, que hoy vamos a ver un poquito también de esto, junto con lo que vamos a ver la próxima semana. Ustedes tienen 2 actividades. Había una actividad que era una actividad como especie de resumen teórico. Este resumen ustedes en su teoría lo deberían haber entregado el 7. ¿Qué voy a hacer? Ojo con esto. Esta actividad 7 va a quedar habilitada nuevamente hasta el próximo viernes a las 23 horas, a las 11 de la noche, para que ustedes, los que no la han entregado, porque si ingresamos aquí, pues hay algunas personitas que falta todavía por ingresarlas, digamos que bastantes incluso, miren, es que no la han enviado nadie, en este grupo no la ha enviado nadie, listo. Entonces esto queda habilitado nuevamente para el próximo viernes. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Pues ahora, si quieren, entramos en detalle, pero es básicamente entrar a una bibliografía y hacer como un resumen conceptual a nivel de un trabajo escrito. Pueden ser creativos, lo que quieran, si quieren hacer trabajo escrito, si quieren hacer una presentación en PowerPoint, si quieren hacer un dashboard en Excel, lo que tú quieras, con tal de que cumplas con el objetivo, que es una aproximación conceptual. Y esta actividad 8, esta actividad 7 empieza a ser parte también del segundo 35%, ¿vale? El segundo, o sea que en el segundo vamos a tener la actividad que ustedes ya entregaron de la unidad 4, más esta actividad 7. Y esta actividad 8 todavía no la van a iniciar, no la inicien, no la toquen todavía, porque es lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver la próxima semana. De tal forma que esta actividad quede más o menos para esta fecha que tenía aquí,
con fecha de entrega máxima del 14, valiendo todo el porcentaje de la evaluación final como tal. Es un trabajo, ese trabajo lo vamos a hacer individual, por favor, para que cada uno de ustedes pueda evidenciar las competencias que adquirió durante todo el curso común. ¿Listo? Bueno, dinámica digamos, de trabajo en la sesión de hoy. Yo voy a ir exponiendo primeramente unos conceptos teóricos. Vamos a participar a través del chat, si quieren o interrumpen, y yo con mucho gusto les doy la palabra. Eso sí, mantengan el micrófono cerradito para que no nos vamos a interrumpir. Repito, digamos, ambas sesiones, porque como son dos, ambas sesiones del día de hoy, mañana quedan montadas en el foro de novedades. Aquí en novedades quedan los dos videos de los dos encuentros que tuvimos pues hoy como tal. No sé si tengan alguna duda en este momento, alguna propuesta que quieran hacer. Son las 10:20, yo creo que más o menos esta primera parte nos está llevando más o menos hasta las 11:15, 11:20, todo este desarrollo que voy a hacer teórico. A partir de ahí, entonces, les envío un archivo a sus correos electrónicos para que desarrollen el ejercicio que queda planteado. Nos volveríamos a ver a eso de las 12. A las 12 nos vemos en el otro URL que les dejé en el correo y adelantamos ya hasta finalizar el ejercicio, revisarlo y compartirlo pues aquí entre todos. ¿Listo? Bueno, por aquí hay algo en el chat, vamos a ver. Bueno, listo. ¿Dónde está Hola, cuéntame. ¿Cómo estás, profe? Entonces, la actividad que estaba para el 14 de junio, ¿para cuándo queda? No, esa... yo creo que, a ver, si nosotros el próximo encuentro lo tenemos, venga, que es una... Profe, qué pena, porque es que yo creo que nosotros terminamos esta asignatura el sábado, porque por eso. 8... esta la terminan el 20. El 20, exacto. La terminan, pero terminan con la tutoría. Obviamente, como ustedes recuerden, por favor, que ustedes tuvieron lo que una clase en la que no asistieron o no hubo clase por este evento de I+D+I, y creo que otra, no sé si estoy equivocado, en la que el profesor había renunciado y no estaba todavía la contratación nueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, muy tranquilos, compañeros. Vamos a desarrollarlo hasta el 20. Yo voy a hablar con Sandra, la directora, porque obviamente ese 20 les va a quedar esta propuesta de actividad evaluativa final, que muy probablemente nos vamos a ir hasta el plazo máximo, que sería este 27. Sin embargo, yo les confirmo 27 para yo poder tener tiempo de calificar y estar subiendo notas 29, 30 más o menos. Eso porque yo no, digamos, si la clase terminara el 20 y ese día tuviéramos todas las notas, pues maravilloso. Pero no creo que sea posible, ¿cierto? No se trata de atiborrarlos a ustedes pues con trabajos y trabajos, sino con que tenga pues un procedimiento y una línea de aprendizaje interesante, pienso yo. Entonces, en ese sentido, más o menos quedaría así. Hoy es 13, este trabajo de aquí, la actividad 7 quedaría para el 19, hasta el 19, y este trabajo de actividad final quedaría hasta el 26. Sin embargo, yo les confirmo, pues, después de haber hablado con Sandra, porque tendrán que entender ellos que ustedes están en una, digamos, anormalidad en el curso debido pues, precisamente a la situación que les he venido manifestar. ¿Estamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, profe, buenos días. Profe, tengo otra duda. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una actividad 4 que la subimos a un foro. Por ejemplo, yo no tengo nota todavía de esa actividad. El profesor nos dejaba que montáramos la actividad en la actividad que correspondiera individual, pero que podíamos trabajar hasta en 3 personas. ¿Usted también va a dejar que el grupo sea de 3 personas o que sea individual? ¿Y qué hacemos con esa nota de la actividad 4 que la subimos al foro estudio de casos y que todavía no tengo nota? Bueno, no sé. Estudio de casos sería este de aquí. La verdad no había revisado este foro, no sabía que ahí había una actividad. Ya la veo. Esto todavía no tiene nota.
Profe, inclusive, me disculpa, inclusive en algún momento creo que también nos pasó a nosotros no se nos dejó subir a esa cuestión del foro, y él también nos dio la opción de que en algún momento lo mandáramos al correo, entonces también lo enviamos al correo de él. Sí, eso va a ser... Ese caso puntual, compañeros, yo lo veo un poco complejo por obvias razones, ¿cierto? Porque si algunos lo enviaron al correo, otros lo montaron aquí, entonces yo no voy a tener acceso a todas las actividades. No sé, espérenme, yo consulto, como dicen vulgarmente, con la almohada y definimos lo de ese estudio de caso. Pueden ocurrir dos cosas, que de alguna manera logre calificar los que hay aquí, los demás, no sé. No, es que es muy complejo volverles a decir que envíen esa actividad o simplemente si omitimos esa nota y nos concentramos en lo que fue la actividad de la unidad número 4, como les digo que ustedes ya le entregaron esta actividad 6 y en las dos que vienen, ¿cierto? Que son la que vamos a habilitar, la actividad 7 y la final, que sería, yo pienso que lo más sano, pues para no, digamos, entrar en esos problemas de quién entregó, quién no lo hizo, que no lo entregué, que en el correo y que aquel. Entonces, me parece un poco complicado. Sin embargo, déjenme, yo lo analizo conjunto con la directora del programa, a ver ella también qué me recomienda, y yo les estoy comunicando la decisión, ¿vale? En todo caso, obviamente, ni en ningún momento las decisiones van a ser perjudicándolos a ustedes, sino todo lo contrario, tratando de beneficiarlos y de no cometer, digamos, algún tipo de injusticia con algunos, pues dado que la situación ni ustedes tienen la culpa ni enfrente de la persona que asuma el curso. Entonces vamos viendo despacio y ténganme mucha paciencia, listo, con todo el proceso que hay aquí, pero eso sí me van contando como las percepciones. Por el momento sí les puedo decir algo. Por el momento estoy pendiente de calificar esta entrega que ustedes hicieron, perdón, en la unidad 4, la entrega que hicieron la 6, esa está pendiente por calificar y esa la califico esta semana y estaría ampliando el plazo de la actividad número 7 hasta el próximo viernes. Listo, en ese sentido, eso queda claro. Ya digamos que las otras situaciones, ya yo como les digo, de pronto las voy a consultar en la universidad. Bueno, compañera, le das Profe, listo. Profe, disculpa, ¿y la metodología? Entonces, ¿seguimos en grupito o seguimos individual? Yo no le veo problema que sigan en grupo. Si ustedes se sienten bien trabajando en grupo y lo han hecho bien, yo no le veo ningún problema, ¿cierto? Profe, sí. Porque igual nosotros estábamos trabajando pues en grupo y cada uno montaba pues el trabajo, pero el profe sabía que lo hacíamos en grupitos. Pero en ese sentido, a ver, esta actividad que se va a ampliar para el próximo viernes, que es la actividad 7, si me la van a hacer en grupo, les voy a pedir un gran favor. Ojo pues, solamente entregue una sola persona del grupo, pero en el archivo, llámese de Word, de PowerPoint, de Excel, lo que usted quiera, en el archivo me colocan claramente los nombres de las personas que están haciendo el trabajo. ¿Listo? Eso sí les Listo, pido. profe. Porque como bien, aquí profe, no tengo gracias. ya forma de crear grupos, entonces yo voy a calificar un trabajo y yo no sé si este trabajo también se repite por allá y por allá. Entonces, no, entréguelo uno solo del grupo y en el trabajo especifique, este trabajo lo entregamos entre ta. Ojalá que sean máximo 3 personas, eso más de 4 ya suena fiesta, piñata y eso no sale muy bien el resultado. Hasta 3 personitas yo pienso que está bien y lo entregamos así, pero ya les dije, vale, listo, eso quedó claro. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, y lo sí, mismo, profe, gracias. Y de pronto para el final lo mismo, la actividad final, que va a ser un desarrollo completo del ciclo contable, pues también igual lo van a entregar en grupitos, si quieren los mismos, ustedes ya mirarán, pero eso sí que en el cuerpo del trabajo, en alguna parte yo identifique quiénes lo hicieron y lo entrega una sola persona. Ok, bueno compañeros, entonces, subsanado pues todo esto, empecemos a mirar un poquito. Yo les voy a compartir por aquí un archivo, me confirman que estén viendo un archivo de Excel. ¿Estamos bien? Listo, ¿están viendo el archivo de Excel, compañeritos? Sí, señor. Ok, perfecto, Sí, muchas profe. gracias. Es que hay veces empiezo a hablar y por allá al rato, profe, no estaba compartiendo nada. Ay, pero bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, compañeros. Vamos a hacer como un empalme teórico
Vamos a hablar primero de lo que fue eso que me dijo la compañera y el compañero de que eran las cuentas, cómo se clasifican, para qué sirve una cuenta. Después vamos a hablar de un concepto fundamental, que es el concepto de la ecuación contable, de dónde surge esa ecuación contable, eso para qué sirve, para poder hablar de una estrategia metodológica en la que se fundamenta toda la operación de la contabilidad en el mundo, y es el concepto de partida doble. Eso, digamos que es un repaso breve, eso no me voy a demorar mucho en eso, para poder pasar a lo que nos interesa, que es precisamente el ciclo contable como tal, hablar qué es el ciclo contable, qué, digamos, pasos tiene ese ciclo y eso para qué sirve. ¿Listo? Y por último, entonces, hablamos de un ejemplo, ahí suspendemos nuestra primera sesión, van, se toman un cafecito, van al baño y tienen por ahí media horita para, digamos, para desarrollar ese ejercicio. Después cuando volvamos, que probablemente más o menos a las 12 vamos a estar aquí, entonces ya yo les permito que ustedes compartan pantalla y me muestren qué fue lo que, digamos, lograron hacer, o en caso de pronto qué dificultades tuvieron también, que uno también aprende pues de las dificultades. Bueno, empecemos a hablar un poquito de lo que son las cuentas, pero cuentas contables como tal, ¿cierto? Digamos que la cuenta es un formato en el que de alguna manera se registra de forma clara, ordenada, todos los hechos económicos que se presentan en una organización. Estos hechos económicos van de alguna manera a generar o aumentos o disminuciones en alguno de los conceptos de activos, pasivos o patrimonio. Siempre se va a tener un aumento o una disminución. ¿Listo? Todas esas cuentas, el grupo de cuentas, todas las cuentas recibe un nombre y recibe el nombre precisamente de libro mayor. Entonces, cuando nosotros hablamos del libro mayor, estamos haciendo referencia a todas las cuentas que existen en una organización. A manera de comentario, antes de 1995, las empresas tenían la libertad de elegir las cuentas para registrar sus transacciones. Luego de 1995, precisamente con el decreto 2695, surge lo que se conoce con el nombre del Plan Único de Cuentas, que es el PUC, que ustedes ya han venido de alguna manera trabajando y ahorita vamos a mirar más en detalle. Bueno, entonces, todo este conjunto de cuentas, como les decía, se conoce con el nombre del libro mayor. Básicamente, la estructura de una cuenta la tenemos aquí, que es lo que ustedes conocen con el nombre de cuenta T. ¿Y por qué se le llama cuenta T? Pues porque básicamente es una T. Miren que es una T. Arriba tenemos la primera aspecto de la cuenta T, que siempre va a tener el nombre de la cuenta. En la columna de la izquierda siempre van a estar los débitos o el debe. Eso ya depende de la denominación que usted quiera darle. Yo, por costumbre, no sé, siempre estoy hablando de débito. En la columna de la derecha siempre se registran los créditos. Y en la parte inferior, pues obviamente estaría la diferencia entre los valores de débito y crédito, que lo que conocen ustedes como el saldo como tal. Esto es lo que se conoce como el esquema de cuenta T. Esta parte que tenemos aquí, que yo vi que ustedes en el trabajo incluso que le entregaron al profe en la unidad número 4, habían desarrollado perfectamente este esquema. Sin embargo, pues la propuesta que yo les traigo es que uno no debe empezar a mayorizar, no es bueno que uno primero lleve a las cuentas T sin haber hecho un proceso previo que se llama el registro en el libro diario. El registro en el libro diario nos va a permitir precisamente tener un poquito más de control y minimizar posibles errores, que es lo que de pronto hoy vamos a analizar. Muy bien, ahora resulta que existe una clasificación de cuentas. Estas cuentas que nos mencionaron aquí, que son estos formatos donde se registran de manera ordenada y clara los hechos económicos de las empresas, tienen una clasificación. Se clasifican básicamente en 3 grupos gigantescos. El primer grupo son lo que llamamos las cuentas reales o de balance. El segundo grupo son las cuentas que llamamos nominales o de resultado. Y el tercer grupo es lo que llamamos las cuentas de orden o memorando. ¿Listo? Nosotros de pronto este tercer grupo no lo vamos a manejar de pronto mucho,
vamos a centrarnos básicamente en estos dos primeros grupos. ¿Cuáles son las cuentas nominales o de resultado? Perdón, disculpen, las reales o de balance. Como el nombre lo dice, son cuentas que van a aparecer en el estado financiero llamado balance general anteriormente o estado de situación de la empresa, financiera de la empresa según la norma internacional. Estas cuentas nunca se cierran, son permanentes y simplemente representan bienes, derechos, obligaciones y determinan también el aspecto patrimonial. Es decir, son aquellas que forman parte de lo que vamos a mirar ahorita que se denomina la ecuación contable, tienen duración permanente, es decir, no se cierran y su saldo siempre representa un valor. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las cuentas que vamos a tener dentro de este primer grupo? Digamos que son todas las cuentas del activo, todas las cuentas del pasivo y todas las cuentas del patrimonio. Aquí, en estos recuadros, hay ejemplos. Digamos que nos ponen ejemplos. Bueno, ¿cuáles son las cuentas del activo? Ah, la caja, los bancos, los deudores, los inventarios. Pero más allá de los ejemplos, tratemos de conceptualizar cuáles cuentas o qué cuentas harían parte del activo o cuáles son esas cuentas del activo. Simplemente vamos a decir que toda cuenta del activo va a representar un bien o un derecho de la organización. En otras palabras, los activos es todo lo que posee la empresa como tal. ¿Qué posee la empresa? Posee dinero en la caja, dinero en los bancos, posee derechos de cobrarle por servicios prestados o ventas a mis clientes, poseo inventarios como empresa, poseo maquinarias y equipos, construcciones, edificios, vehículos, equipos de cómputo. Esos son posesiones de la empresa. Ahora, los pasivos, que también son una cuenta de real o de balance, simplemente son obligaciones, deudas que la empresa haya contraído con terceros. ¿Qué tipo de deudas puedo tener? Yo puedo tener obligaciones financieras con entidades como bancos, puedo tener cuentas por pagar a diversas personas, puedo deberle dinero a los proveedores, bueno, en fin, cualquier obligación que yo tenga, y ya, oiga pues, obligación, no necesariamente deudas, porque yo puedo tener una obligación con usted sin deberle dinero. Listo, eso también puede ser un pasivo. Por ejemplo, si usted me dice, venga, Jorge, yo te voy a pagar un servicio que tú me vas a prestar durante los 6 próximos meses, pero ese servicio yo te lo pago todo ya. Listo, o sea, te estoy dando la plata ya. Entonces yo estoy contrayendo un pasivo con usted. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la obligación de prestarle ese servicio durante los próximos 6 meses, porque usted ya me lo pagó. Y mire que es un ejemplo en el que yo no le debo plata a usted, no, tengo una obligación de prestarle un servicio. Eso también sería un pasivo como tal. Y por último, las cuentas del patrimonio, que repito, hacen parte de las primeras cuentas reales o de balance, son las cuentas de capital social, es decir, los aportes de los socios o de los dueños de la empresa y algo fundamental, las utilidades que la empresa vaya acumulando. Si las utilidades que la empresa va acumulando mes a mes o año tras año son positivas, entonces eso va a incrementar el valor del patrimonio. Pero si las utilidades que la empresa va obteniendo mes a mes, año a año son negativas, entonces esas utilidades van a menguar, a disminuir el valor patrimonial, porque lo que estamos teniendo es una pérdida. Y en un segundo, un grupo de cuentas. Bueno, algo importante antes de seguir aquí. Si decimos que los activos son todo lo que tiene la empresa, que los pasivos son todas las deudas y que el patrimonio es el capital, nosotros también podemos decir que el activo es toda la empresa, el pasivo es la parte de la empresa que se debe a terceros y el patrimonio es la parte de la empresa que es de los socios. Es por eso que ahorita vamos a ver que de ahí surge lo que denominamos como la ecuación contable. Vamos a hablar de los segundos grupos de cuentas, que son las nominales o de resultado. Estas cuentas nominales o de resultado también en algunos textos y algunas bibliografías se denominan temporales. ¿Por qué son temporales? Porque a diferencia de las reales o de balance,
Estas cuentas se cierran, se saldan, se cancelan al finalizar el periodo y no aparecen en el balance general. Únicamente sirven para registrar las operaciones del negocio como tal. Es decir, los ingresos provenientes de mi actividad principal, sea la prestación de un servicio, sea la venta de artículos, sea la producción de un bien, sea lo que sea. Y también los gastos en los que la empresa debe incurrir para poder prestar ese servicio, comercializar ese bien o producir ese producto. Se denominan transitorias porque su duración está limitada hasta la terminación del ciclo contable. En Colombia, los ciclos contables por ley mínimo tienen una duración de 1 año. Es decir, usted como mínimo tendrá que, como empresa, emitir, digamos, informes de su situación financiera 1 vez al año. Ustedes entenderán que hacer eso 1 vez al año, pues no solamente es riesgoso, sino también muy, muy delicado porque no podemos esperar a que la empresa recorra 1 año entero sin saber cómo va. Entonces las empresas normalmente esos periodos de tiempo en los que se cancelan las cuentas nominales pues son periodos mensuales. Casi todas las empresas hacen cierres mensual, pero presentan los informes al Estado y a los entes de interés pues de forma anual como tal. Bueno, a este grupo, como les decía, pertenecen los ingresos operacionales, es decir, aquellos ingresos que provienen de mi operación. También aparecen los gastos operacionales, aquellos gastos que vienen de mi operación, pero igualmente también, como dice aquí en este otro recuadro, aparecen unos, digamos, unos adicionales que son el costo de venta, que es un concepto que hoy vamos a ver nuevo para registrar en las ventas de mercancía, y los ingresos y gastos que no son operacionales. ¿Cómo así que ingresos no operacionales? Sí, digamos que usted es una empresa que se dedica a prestar servicios de asesoría en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todos los ingresos que usted obtenga por la prestación de ese servicio se denominan ingresos operacionales. Pero supóngase que su empresa, digámoslo así, tiene, no sé, digamos un local que no usa. Y ese local usted lo decide alquilar, se lo alquila a otra persona. Entonces, esa renta o ese arrendamiento que la empresa está devengando no sería un ingreso operacional, ¿cierto? No sería de su operación. Haría parte de un ingreso no operacional que proviene, en este caso, del arrendamiento. Otro ejemplo es que, por ejemplo, ustedes en su empresa tengan un excedente digamos, de liquidez en caja. Entonces dicen, no, esa plata hay que invertirla. Entonces ustedes la llevan y hacen una inversión en bolsa o una inversión en un CDT. Y al finalizar, entonces a ustedes les dan unos rendimientos financieros por esa inversión. Esos rendimientos financieros también harían parte de un ingreso no operacional porque no proviene de la prestación de los servicios de asesoría en seguridad y salud en el trabajo, sino de otras actividades. Muy bien. Y por último, el último grupo de cuentas, les decía, es las cuentas de orden, que son cuentas que, si bien figuran en el balance general, no van a representar bienes de propiedad de terceros, sino que simplemente hacen parte de algunos aspectos como mercancías recibidas en consignación o valores en custodia. Este tipo de cuentas, como les digo, para el alcance de nuestro curso, no, digamos, lo vamos a manejar como tal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Si alguna pregunta, recuerden que van anotando en el chat, no se me vayan a distraer. Yo he visto por ahí en los memes de Facebook que la gente deja el computador y se va por allá a ver la novela y a comer, pero bueno, traten de estar muy concentraditos aquí en la clase para que no nos vamos a perder de nada. ¿Listo? Bueno, a partir de esta clasificación entonces de las cuentas, repito, reales, de balance, nominales o de resultado, de orden o memorando, surge en 1992 un decreto, que es el decreto 2195. Ese decreto es el que, digamos, estipula el plan único de cuentas. Como les decía, las empresas antes tenían la facilidad o la oportunidad de determinar qué cuentas
manejaban para cada una del registro de sus transacciones. Sin embargo, esto pues dificultaba mucho la unificación de criterios, y recuerden que hay unos grupos de interés de la contabilidad y uno de ellos es el Estado para la parte tributaria, es decir, al Estado le interesa manejar o conocer, perdón, su contabilidad, porque pues con ese se da cuenta de lo que usted puede tributar en nivel de impuestos al gobierno, ¿cierto? Entonces el gobierno llegaba y encontraba que usted manejaba unas cuentas, la empresa de otra empresa manejaba otras y pues era muy complicado. Entonces obviamente propone a través de este decreto el plan único de cuentas, que es efectivamente todo eso se tiene que regir a partir de un único plan y unificamos pues como las denominaciones de las cuentas. Hubo modificaciones, este decreto tuvo modificaciones en el 93, en el 94, 96 y 97. Y como les comentaba, es de obligatoria aplicación desde 1995, no solamente para las personas jurídicas, las empresas, sino todas las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad. ¿Qué personas naturales están obligadas a llevar contabilidad? Por eso es que tienen empresas unipersonales registradas en Cámara de Comercio, tienen que llevar contabilidad, o las que tengan determinado valor patrimonial que supere los topes mínimos establecidos por el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales. Bien. Bueno, las clases de cuentas que establece este PUC, pues básicamente son, a partir de unas clases, son realmente 9 clases. Nosotros vamos a ver hasta la clase 6, no nos interesa, pero ahorita los mencionamos. Están estas primeras, la clase 1, 2 y 3, o sea, todas las cuentas del activo son de clase 1, o sea, toda cuenta que empiece con un 1 es porque es del activo, es decir, representa un bien o un derecho de la empresa. Las cuentas de pasivo inician con el número 2, todas las obligaciones, tanto financieras como no financieras que tenga la empresa son de clase 2, van a iniciar con un 2, y el patrimonio clase 3. A estas, como les decía, son las cuentas del balance, las que aparecen en el balance general. Existen otro número importante, la clase 4 son todos los ingresos, tanto operacionales como no operacionales. La clase 5 también son todos los gastos, tanto operacionales como no operacionales. La clase 6 es el costo de ventas. Este grupo de cuentas ustedes todavía, según lo que alcancé a visualizar, no lo han articulado. Hoy vamos a ver un par de ejercicios con esta clase 6. Clase 7 serían costos de producción, no vamos a utilizarla porque nosotros no vamos a ver contabilidades de empresas productoras, ni la 8 ni la 9, que son cuentas de orden, tanto deudoras como acreedoras de este tercer grupo que yo les mencionaba aquí, cuentas de orden. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar, repito, clase 1, 2, 3, 4, 5 y la 6 que vamos a articular hoy a partir de un ejercicio. Bueno, hasta ahí, compañeros, ¿tenemos alguna duda, inquietud? ¿O se durmieron? ¿O están viendo la novela? ¿Cómo vamos hasta ahí? Háblenme. Vamos bien, profe. Profe, vamos bien. Ah, bueno, es que me sentí Bien. solo. Profe. Aquí estamos. Ah, bueno, no me dejen solo, pues, que me siento aquí. Van preguntándome. Profe. Cuénteme. ¿Puede por favor bajar un momentico la pantalla a donde aparecían las cuentas para yo tomar una foto, una captura de ahí? Ah, no, Gracias. pero tranquila. Yo enseguida, el ejercicio que yo les voy a poner va en este mismo archivo. Entonces usted va a tener todo esto. Ah, bueno, gracias. Listo, pero de todas maneras, mira, aquí está. Listo, muy bien. Vamos ahora a hablar un poquito del segundo tema que nos interesa, que es el tema de la ecuación contable. Listo. Entonces, ¿en qué consiste la ecuación contable? Simplemente todos los registros que ustedes hagan a nivel de la contabilidad de una empresa o de una organización o de una persona que esté obligada a llevar contabilidad, se basan en una ecuación que es una ecuación matemática. Obviamente cuando hablamos de ecuación hablamos de matemática, que se denomina ecuación contable o ecuación patrimonial. Y esa ecuación patrimonial es la que me va a representar, yo no diría que la posición, yo diría que la situación financiera de ese negocio o ente económico como tal. Yo ahorita les comentaba por aquí, me voy a volver un poquito aquí cuando estaba hablando de la clasificación de las cuentas, ¿cierto? Que si el activo era todo lo que la empresa posee,
el pasivo era todo lo que la empresa debe a terceros, es decir, la parte del activo que se debe a terceros. Y el patrimonio era todo lo de los dueños, es decir, la parte del activo que es de los dueños. Pues muy sencillo yo decir entonces que si eso es así, es porque los activos, es decir, todo lo que sea de la empresa, o es pasivo o es de los dueños. En ese sentido, entonces, los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Y eso es lo que denominamos como la ecuación contable, fundamental. Yo no sé si ustedes vieron con Mauricio que dónde es que surge la contabilidad. Y la contabilidad surge por allá con Luca Pacioli, que era un fraile, donde él hacía algo similar a lo que nosotros vamos a ver hoy con el concepto de partida doble, pero desde el concepto de la ecuación contable como tal. Y ya pues a manera de repetición, pues ya sabemos que los activos van a representar todos los recursos, propiedades, derechos, es decir, todo el dinero, terrenos, edificios, maquinarias, cuentas por cobrar o deudores, en fin. Mientras que los pasivos están conformados por todas las obligaciones. Y yo no me refiero, como les dije ahorita, únicamente a obligaciones financieras, sino también en obligaciones con terceros, cuentas por pagar, documentos, impuestos. Impuestos por pagar, ¿por qué? Porque al finalizar el periodo del año, digamos el año fiscal, las empresas declaran cuál fue su utilidad y con base en esa utilidad el Estado le dice, bueno, entonces págueme el 35% de impuestos sobre esa utilidad. Y usted le dice, listo, yo estoy declarando que yo tuve determinada utilidad, pero en ese momento no tengo plata para pagarle los impuestos. Mi primera prioridad es la nómina, voy a hacer una ampliación en planta, voy a importar materia prima. Entonces yo le quedo debiendo eso y el Estado dice, listo, no hay problema, me lo quedas debiendo, entonces regístralo como un impuesto por pagar. Y por último viene lo que son el patrimonio, que representan los derechos que poseen los propietarios, es decir, la parte de nuevo de estos activos que son de los dueños de la empresa, porque repito, estos pasivos es la parte de estos activos que se le deben a terceros como tal. Muy bien. Ahora, concepto fundamental, diría yo, para la contabilidad. El concepto fundamental es el concepto de la partida doble. ¿Qué es eso de la partida doble? Todas las transacciones o los registros contables que se hacen en una empresa se asemejan a una balanza y esa balanza tiene que estar en equilibrio. Y cada uno de las dos bandejas de la balanza van a representar precisamente los débitos y los créditos. Es decir, ese concepto de partida doble implica que siempre que yo haga una anotación, un registro contable, las cantidades de débitos que yo, digamos, anoté deben ser iguales a las cantidades de créditos. ¿Y eso cómo se hace? Entonces dice la teoría que cada operación o cada registro debe tener como mínimo dos anotaciones. Es decir, cada registro contable o cada registro mercantil va a tener como mínimo dos cosas. Una en débito y otra en crédito, garantizándome que siempre se cumpla el principio de partida doble. Es decir, que en el momento en que yo esté registrando una operación contable, los débitos sean iguales a los créditos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas vamos a recordar lo que es una transacción. ¿Qué será una transacción? Decimos que una transacción simplemente es todo hecho. Dígale de que la espere, que usted viene para acá, para la casa, Tati. Recordemos el micrófono, chicos. Bueno, listo. Entonces miremos lo que es una transacción. Simplemente constituyen todo acto, hecho u operación con valor monetario, ¿cierto? Pero que tenga o que dé lugar a cambios en esa ecuación. Ya lo mencionábamos al inicio, es decir, de alguna manera siempre que haya una operación mercantil o un registro contable, ese registro contable va a generar, digamos, un aumento o una disminución en algunos o varios de los componentes del activo, del pasivo o del patrimonio, porque de alguna manera estos, como lo veíamos ahorita en la ecuación, pues es lo que representan la situación de la empresa como tal. Muy bien, las transacciones comerciales siempre se asientan primero en el libro diario. Y aquí vamos a mirar un aspecto importante porque yo vi que ustedes, digamos, no hacían este paso.
Entonces, a ver, primero que todo, usted me dirá, profe, eso es obligatorio hacerlo. Digamos que obligatorio no, pero sí es fundamental que se puedan hacer los registros en el libro diario. De pronto en los ejercicios que nosotros desarrollemos aquí en el curso, usted dirá, pero ¿para qué? Simplemente yo llevo de una vez al libro mayor, o sea, a las cuentas T, lo que ustedes hicieron en el ejercicio que entregaron el ejercicio número 5. Profe, sí. Qué pena. Una preguntita. ¿Esa anotación del libro diario, cómo se hace? ¿Es algo que cada uno se lo inventa o hay una fórmula? O digo, coloco la fecha, la descripción y el valor. ¿Cómo se hace esa anotación diaria? ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos Córdoba. Hola, Juan. Bueno, Juan, qué buena la pregunta. Fantástica, porque precisamente lo que vamos a ver hoy, Juan, es que primero vamos a hacer un libro diario. ¿Por qué lo voy a hacer? Y ahí es donde quería explicarles. Porque el libro diario, primero que todo, es un mecanismo que me garantiza que no cometamos errores en términos de la anotación de la transacción. Porque en el libro diario vamos a verificar antes de llevar al mayor que se cumple el principio de partida doble. La dinámica, si quieres, dame unos minutos para que podamos avanzar y yo les explico con un ejercicio cómo se hace ese libro diario, que es una cuestión muy sencilla. Es casi lo mismo que ustedes hacen en las cuentas T, pero aquí tiene una posibilidad de visualizar mucho más directamente que se cumple el principio de partida doble, pero podemos tener mucho más control. Ahora, usted me dirá, pero eso en las empresas eso no se usa. Claro que sí, lo que pasa es que en las empresas, digamos, ese registro en el diario se hace directamente en el software. Aquí, digamos que muy pocas organizaciones, yo diría que ninguna ya, por efectos legales, incluso lleva una contabilidad manual, es decir, que yo tengo un cuadernito donde anote. Yo creo que ya esa contabilidad de tienda en las empresas pues no se lleva. Lo que sí se tiene que hacer es el registro diario de los movimientos que se tienen en cuenta en la empresa. Y eso se hace con base en los soportes contables, que creo que ustedes alguna vez por allá los vieron. ¿Qué soportes contables pueden existir? Entonces ahí están los recibos, las facturas, las constancias de los cheques, las remisiones, en fin, todos estos elementos físicos que le entregan al auxiliar contable para que ese auxiliar haga el registro diario en un software. Ese registro se hace en el software. Ahorita nosotros aquí pues no vamos a manejar un software, pero sí vamos a ver cómo se haría ese registro en el diario. Ahora, posterior a ese registro en el diario, entonces ya ahí sí podemos hacer un libro del mayor. Es decir, esta primera parte de las transacciones vamos a seguirlas haciendo de estos dos pasos. El primero es en el libro diario, se anota lo que ocurre diariamente, ahorita les muestro cómo, y en la segunda es en el libro mayor, que como decíamos por aquí, me devuelvo aquí, miren, como decíamos aquí, esto es el mayor, es decir, es cuentas por separado, cuentas T por separadas, para poder registrar los saldos de cada una de las cuentas. Muy bien, en ese sentido es importante recordar entonces que para yo registrar en el diario tengo que tener claro qué son los débitos y qué son los créditos, ¿cierto? Ahora usted me dirá, profe, ¿cuándo una cuenta se debita? ¿Cuándo una cuenta se acredita? Esto es lo primero que usted tiene que tener claro. Ojo pues a lo que dice aquí. ¿Qué son los débitos? Es el registro de un aumento en una cuenta de naturaleza activa. Es decir, todas las cuentas que aumenten por el débito se llaman cuentas de naturaleza activa. ¿Listo? O también un débito ocurre cuando hay un registro de una disminución en una cuenta de naturaleza pasiva o de patrimonio. En otras palabras, ¿cuándo debito? Cuando las cuentas del activo aumenten o cuando las cuentas del pasivo o del patrimonio disminuyen. Y en su defecto, ¿cuándo acredito? Ah, listo, yo acredito cuando una cuenta pasiva o de naturaleza pasiva de patrimonio aumenten o cuando una cuenta del activo o de naturaleza activa disminuya. Digamos que esta situación es el pilar fundamental que ustedes deben tener ya claro, lo cual, les repito, lo vi en el desarrollo del ejercicio que ustedes habían entregado previamente, que ustedes eran capaces y tenían la habilidad para diferenciar ese tipo
de movimientos, de cuándo debitar y cuándo acreditar. Lamentablemente no lo hicieron desde el libro diario, sino que pasaron al mayor. Que pues obviamente no es que estén malos, para ejercicios tan sencillos como los que nosotros estamos desarrollando, pues uno dirá, pues sí, no le veo mucho problema porque el riesgo de equivocarnos, digamos que todavía no sigue siendo muy alto. Pero cuando nuestra ejercicio, nuestro desarrollo es muy extenso y cuando involucra muchas transacciones, ahí sí la situación se va poniendo color de hormiga y requiere que, pues obviamente nos ayudemos un poquito con el libro diario como tal. ¿Listo? Bueno, yo creo que... Hola, cuéntame. Qué pena, yo le digo algo pues en cuanto a las actividades que nosotros veníamos realizando con el profesor anterior, pues no vimos como mucho énfasis en cuanto al libro diario, sino que él nos explicó pues como más que todo lo de las cuentas T, cómo hacer el balance general y entonces él nos explicaba digamos en la clase un ejercicio y nos enviaba otro similar para hacerlo, entonces no es que digamos que lo hayamos hecho malo, sino que lo hicimos como siguiendo las pautas que el profesor nos da para realizarlo. No, totalmente de acuerdo. O nos habló mucho sobre el libro diario. Claro, no me vayan a malinterpretar, repito, no es que esté mal el hecho de no hacer libro diario, no, todo lo contrario, digamos que eso es posible y eso no está mal, digámoslo, y entiendo que fueron instrucciones del profe. Sin embargo, yo personalmente, mi posición es que me parece importante que en un curso de contabilidad básica, fundamental, mientras el estudiante va tomando la habilidad de hacer los asientos, tenga primero la oportunidad de hacerlos en el diario. ¿Esto por qué? Porque te va a permitir un mayor control, pero no quiere decir que si no lo haces esté mal. Nosotros aquí, a partir de este momento, lo vamos a hacer porque yo les voy a mostrar los beneficios que tiene hacer un libro diario con los asientos, ¿cierto? Igual también les recuerdo, en el momento en que las empresas hagan sus registros en los software, lo que están haciendo, digamos, indirectamente es el asiento en un diario. Pero en ningún momento voy a decir que lo que hicieron esté mal. No. Incluso les digo, veo muy buen manejo. Sin embargo, me parece importante que tengamos una aproximación también a lo que es el libro diario como tal. ¿Listo, compañera? Bueno, entonces, como les decía, hasta este punto pienso que ustedes habían ya de alguna manera con el profe anterior abordado todos estos conceptos y los tienen de alguna manera pues muy claros en términos de la aplicación a un ejercicio práctico. Lo que viene es importante porque ya vamos a hablar de lo que es el ciclo contable. De esta es la lectura y ese trabajo, esa entrega 7 que ustedes van a hacer de aquí al viernes, porque ustedes deberán entrar a mirar pues los conceptos que se referencian en el aula y a hacer ese informe de lectura con todo lo que tiene que ver con lo que es el ciclo contable. Como les digo, les repito, ojalá hagan ese informe muy creativamente, no sé, invéntense una animación, un video, una presentación animada, yo no sé, algo bien interesante pues para que le demos como sustancia pues a la entrega que ustedes van a hacer, pero es de libertad, si hacer una cartilla en Word, lo que tú quieres, en el equipo pues que vayan a trabajar. Pero bueno, ¿qué es lo del ciclo contable? Como el nombre lo dice, el ciclo, ¿sí? Ya nos referimos a algo cíclico, es un periodo de tiempo en el que las empresas registran todas las transacciones que ocurren y emiten un informe. Entonces, como les decía, en Colombia la legislación dice que las empresas como mínimo deben emitir un informe anual, pero obviamente las empresas no van a esperar a que se cumpla un año para poder emitir un informe y saber si iban mal, regular o muy bien, ¿cierto? Entonces, por lo general, esos ciclos contables en las empresas pues siempre son mensuales. Sin embargo, repito, el informe que se entrega tanto al Estado como a los socios o a los inversionistas es un informe anual. Ahora, aquí en esta gráfica vamos a ver que precisamente el ciclo contable inicia con este registro diario. Miren, de ahí la importancia también de retomar ese libro diario como un elemento fundamental del ciclo contable. Luego del registro diario, ahí sí viene la mayorización, que es llevar esas transacciones a las cuentas T, es decir, para yo encontrar los saldos de las cuentas como tal.
Y por último, en esta primera etapa viene lo que es el balance general, que es un balance de comprobación, que ustedes también algunos, los trabajos que vi, algunos no lo tenían, otros sí, de coger simplemente ese balance de comprobación y es verificar que los débitos si hayan sido iguales a los créditos después de haber saldado las cuentas, es decir, de este proceso de mayorización. Luego de tener ese balance, digamos, de comprobación o balance preliminar, viene una etapa muy importante que son los ajustes. Ahorita vemos qué son los ajustes y esto, digamos que este es el tema de la próxima semana, cómo se hacen estos ajustes, qué es lo que se ajusta. Que hay muchos tipos de ajustes, hay ajustes por diferidos, anticipados, hay ajustes por depreciación, en fin. Luego de hacer esos ajustes, entonces vuelve y ya se hace otro proceso de mayorización, otro balance de comprobación, o sea, lo que llamamos el balance ajustado, y se emiten los estados financieros como tal, que es el último, digamos, el objetivo de todo lo que tiene que ver precisamente con el tema del ciclo contable, que las empresas hagan sus ciclos y que emitan a través de diferentes estados financieros. Hay muchos estados financieros. Ahorita vamos a ver que nosotros aquí en nuestro curso nos vamos a centrar únicamente en dos, que son los dos, digamos, más sencillos y más básicos de todo proceso contable. Muy bien, entonces, este ciclo contable, digamos que yo lo estructuré en 4 pasos, aunque ahí, por ejemplo, después del balance de comprobación hay unos pasitos que no lo tuve en cuenta en la gráfica, pero bueno, ¿cuál es el primer paso? Entonces, el primer paso de un ciclo contable inicia con el registro de diario. ¿Listo? Es decir, los datos que usted, el auxiliar o el contador, toma para realizar asientos. Y esos asientos nosotros, repito, los vamos a hacer primero en el libro diario y después lo vamos a pasar al mayor. ¿Para qué? Para tener un mayor control y una mayor visualización del principio de partida doble. Muy bien. Luego, vamos a hablar de los saldos de cuenta. Ah, listo. Miren que estos saldos de cuentas, compañeros, es precisamente lo que ustedes hacían. Es decir, lleve estos registros del diario a los saldos o a las cuentas T y colóquelas en su lado débito o crédito según la transacción te lo haga o te lo sugiera, para poder obtener los saldos de cada una de las cuentas. Ustedes ya en el ejercicio que entregaron, repito, sabían hacer o saben hacer esos saldos, simplemente sumar débitos, sumar créditos y restar del mayor, sacar el menor y colocar el saldo en el lado que me quede. Luego con esos saldos viene algo que se llama el balance de comprobación. Nosotros no podemos seguir un ejercicio indefinidamente sin saber si vamos bien o vamos mal, porque recuerden que, repito y me devuelvo, compañeros, me disculpan, en la ecuación contable esto se tiene que cumplir siempre, ¿cierto? Que activos sean iguales a pasivos más patrimonio. Y también se tiene que cumplir el principio de partida doble, es decir, que los débitos y créditos sean iguales. Entonces, en ese orden de ideas, ese balance de comprobación, lo que pretende es evaluar que siempre, o que ese ejercicio que hayamos desarrollado vaya bien. Y la forma de comprobar esto es que los débitos, que los saldos de las cuentas débitos que obtuvimos en el paso anterior y los saldos de las cuentas créditos sean iguales. Eso es el balance de comprobación. Hasta que no comprobemos eso, no podemos seguir. Y el paso siguiente es construir los estados financieros. Sin embargo, aquí en la mitad del balance de comprobación y de los estados financieros, viene una parte que es lo que vamos a ver, repito, la próxima semana, que son, que usted tiene que hacer primero unos asientos de ajustes y unos asientos de cierre. Primero, ajustes, ¿por qué? Porque usted tendrá que amortizar tanto gastos diferidos como ingresos recibidos por anticipado. Y también tendrá que amortizar depreciaciones. ¿Listo? Y después de haber hecho esas amortizaciones, usted tendrá que cerrar las cuentas temporales. ¿Se acuerdan que aquí en la primera, digamos, parte, dijimos que las cuentas nominales o de resultado, que eran estas, se cerraban o se saldaban? Ah, eso quiere decir que aquí yo tengo que cerrarlas y eso se cierra con unos asientos que se llaman asientos de cierre, que se realizan con una cuenta muy especial que se llama el resumen de rentas y gastos. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, ya vienen los estados financieros. Entonces, ya después de haber hecho todo ese proceso, se construyen los estados financieros. Nosotros vamos a construir 2 estados financieros.
quizá, digamos, yo no digo que los más importantes, pero digamos que los fundamentales, pues una organización no puede vivir sin conocer los estados de cambios en la situación financiera, que anteriormente se llamaba el balance general, esto es bajo la nueva normatividad de las NIF, se llama ya estados de cambios en la situación financiera, y el estado de resultados. ¿Qué es el estado de cambios en la situación financiera? Pues va a mostrar básicamente la situación de la empresa. ¿Con qué va a mostrar la situación de la empresa? Me devuelvo con estas tres cuentas: activos, pasivos y patrimonio. Únicamente con estas tres cuentas. ¿Por qué? Porque estas ya se cerraron. ¿Se acuerdan? Las nominales o de resultados se cerraron. Entonces, ese estado de cambios en la situación financiera muestra en qué estado están los activos, los pasivos y el patrimonio. Pero tiene que cumplir este principio o esta ecuación de partida doble. Tendrá que cumplirla. Ese es el estado de cambios. Sin embargo, es algo importante. Recuerden que en el estado de cambios están las cuentas del patrimonio, como les acabo de decir. Y en la ecuación del patrimonio, ¿se acuerdan que están las utilidades acumuladas del periodo? Entonces, para yo poder construir este estado de cambios en la situación financiera, es decir, conocer el valor de los activos, los pasivos y el patrimonio, yo primero tendré que conocer cuáles fueron las utilidades del periodo. Es decir, primero tengo que hacer el estado de resultados, que se realiza ahí sí, ¿con cuáles cuentas? Vámonos a cuentas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Las cuentas de ingresos, gastos y costos de ventas son las cuentas en las que yo construyo el estado de resultados. Entonces, primero tendré que hacer el estado de resultados para saber la utilidad o pérdida del periodo para devolverme y hacer los estados en la situación financiera. Esto, como les digo, aunado a los dos conceptos de ajustes y asientos de cierre, lo vamos a ver la semana entrante. Por el momento, que me interesa a mis compañeros, que hayamos hecho un empalme bueno, que quede claridad suficiente en términos de lo que es un ciclo contable, que ustedes lo van a desarrollar más posteriormente en ese trabajo que me van a hacer o a entregar, plazo máximo hasta el viernes. Pero vámonos para un ejemplo que yo tengo aquí. Entonces, observe, compañero, primero que todo, esta es la estructura de un libro diario. Mire, aquí está el libro diario, aquí ponemos la fecha, aquí ponemos el código de la cuenta según el PUC. Pregunta que me hicieron el profe, y nos tenemos que aprender el PUC. Eso no lo sabe nadie, muchachos, no me preocupen. Lo importante es que usted sepa buscar en el PUC. Ah, listo, yo sé que aquí tiene que haber una cuenta de movimiento activo, de movimiento pasivo. Vamos a buscar cuál nos sirve. Listo, por el momento yo se las voy dando y les voy colaborando con las cuentas. Entonces aquí va el detalle, aquí vamos a poner qué cuenta y los movimientos débito o crédito que tengan cada una de las cuentas. Miren que transacción por transacción a mí me va a quedar mucho más sencillo, digamos, establecer o reconocer que efectivamente se cumple el principio de partida doble y por tanto entonces me va a permitir minimizar los errores. Listo, entonces aquí hay un ejercicio. Yo les voy a explicar más o menos en qué consiste. Vamos a suspender ahorita por ahí a las 11:20 la actividad. Ustedes se van a tomar el café, pero tratan de registrar estas transacciones en el libro diario. Yo les voy a mostrar la primera, cómo se hace, y ustedes, como ya saben y tienen la dinámica, pues me van a adelantar el trabajo y ahorita entonces nos reunimos nuevamente. Bueno, aquí en el chat hay algo, dice, profe, si realizamos esta actividad con usted. Claro, pero primero quiero que ustedes lo hagan. Es que ustedes ya entregaron un trabajo de clasificación y asientos, entonces yo quiero que se enfrenten a estos nuevos asientos. Eso lo necesito ver yo y claro que sí, una vez volvamos, lo vamos a hacer entre todos aquí. ¿Listo? Bueno, lo primero que nos dicen es que hay unos saldos. Esta empresa, pues yo no le pongo ni nombre, se llama empresa 4X. Listo, y nos presenta unos saldos a diciembre 31 de un año, supongamos que sea el año 2019. Nos dice que esa empresa tiene en bancos un valor de 42 millones, en caja 8.500.000, en inventarios tiene 14 millones, equipo de cómputo tiene 6.500.000, flota y equipo de transporte tiene 34 millones, tiene cuentas por cobrar a clientes, obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar. Aquí estoy equivocado. Cuentas por pagar y un capital. Lo primero que tenemos que entrar a mirar es que esos saldos que a mí me hayan dado
efectivamente sean o correspondan y cumplan la ecuación contable. Yo tengo que garantizar eso. Entonces empecemos a verificar. Para yo poder verificar que cumple la ecuación contable, debo establecer cuáles son las cuentas del pasivo, cuáles del activo y cuáles del patrimonio. Entonces empecemos a subrayar, por ejemplo, con letra rojita, las cuentas que sean del activo. Los bancos es una cuenta del activo porque es una propiedad del banco, ¿cierto? Entonces esta cuenta es del activo. Vamos ahora para la caja. También hace una cuenta del activo porque es de la propiedad de la empresa. Los inventarios, por supuesto que es una empresa, es una propiedad de la empresa, también es un activo. El equipo de cómputo también es un activo. Flota y equipo de transporte también es un activo. Ay, perdón. Esta también es un activo. Cuentas por cobrar, es un derecho que tiene la empresa de cobrar, luego también es un activo. Obligaciones financieras, ya esa obligación ya no es un activo. Son deudas que tenemos, vamos a subrayarla con otro color, un verde, y pongamos que es una cuenta del pasivo. Proveedores, son cuentas por pagar a proveedores, también es una cuenta del pasivo. Cuentas por pagar en general, también es una cuenta del pasivo. Y por último, capital social, que ya no es una cuenta del pasivo, sino que simplemente es una cuenta patrimonial. Vamos a subrayarla con moradito. Patrimonio. Y vamos a ver entonces si realmente estas cuentas que son del pasivo y el patrimonio, realmente sí me suman igual, porque se tiene que cumplir la ecuación contable, recuerden. Entonces vamos a sumar aquí. Sumemos todos estos valores del activo. ¿Cuánto me da? Me da 128. Y aquí también tendría que dar 128. Copio la fórmula y efectivamente, entonces digamos que la empresa está cuadrada como tal. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver entonces, ahora sí, a hacer las transacciones. Entonces miren que hay un espaciecito en el libro diario para cada una de las transacciones. Cabe la pena notar que esta empresa en la que estamos haciendo el ejercicio es una empresa que se dedica a la compraventa de impresoras. ¿Listo? Esta empresa se dedica específicamente a la compraventa de impresoras. Por tanto, entonces vamos a decir, bueno, se compran 70 impresoras a 350.000 pesos cada impresora, se cancela el 20% en efectivo y el 30% con transferencia, el resto a crédito. Es decir, que para esa compra de impresoras, que me empieza a sumar simplemente un valor a mi inventario, que es un activo, entonces simplemente a ver qué código de cuenta voy a manejar ahí. Pues obviamente, el código de cuenta es una 1435, que efectivamente es una cuenta de mercancías no fabricadas por la empresa. Esta cuenta es del grupo 1, obsérvenlo aquí. ¿Por dónde aumenta? ¿Qué es una cuenta del grupo 1? Una cuenta del activo. ¿Por dónde aumenta? Por el débito. ¿En cuánto está aumentando? En las impresoras que yo compré. Compré 70 a 350.000 pesos cada impresora. Entonces hacemos la multiplicación y eso nos da que mi inventario de mercancías está aumentando en 24.500.000 pesos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo pago esas impresoras? Entonces viene, el 20% lo pago en efectivo. Entonces tengo que sacarlo de la caja. Y la cuenta de caja es la 1105. ¿Cuánto estoy sacando de caja? El 20%, que equivale a sacar de caja simplemente un valor de 4.900.000 pesos. ¿Listo? Perdón un momentico. Listo, 4.900.000 pesos. ¿Por qué en el crédito? Porque esta caja también es una cuenta del activo. Miren que empieza con un 1, pero está disminuyendo. Entonces, mire que va al crédito. También tengo, pero 20% en efectivo, el 30% con transferencia. Es decir, lo saco del banco. O sea, el banco es la 1110. ¿Listo? ¿Saco cuánto?
el 30% que equivale a 7.350.000. Observen, de nuevo, una cuenta del activo disminuyendo, disminuye por el crédito. Y por último, entonces, lo que quedo debiendo es un pasivo, ¿cierto? Yo le quedo debiendo el resto, o sea, es una cuenta por pagar a proveedores, es decir, el resto serían 12.250.000 pesos. Entonces, observen, chicos, que esto es hacer un libro diario. Miren que visualmente a mí me permite entender muy bien la dinámica del ejercicio como tal y tener claridad en que los débitos son iguales a los créditos. ¿Cuáles son las cuentas que muevo en una transacción? ¿Cuáles son sus códigos? Y esto, de alguna manera, minimiza los errores. Ahora, ya lo que ustedes van a hacer en este proceso posterior es ahí sí hacer la mayorización, que es hacer los asientos en las cuentas T, pero sacándolos de aquí, porque aquí miren que ya hay una mayor claridad en términos de la transacción como tal. ¿Listo, compañeros? Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Profe, una preguntita. Claro, cuéntame. Si en esa misma fecha hay otra compra o hay una... Otro movimiento. ¿Se abre otro espacio? ¿Qué? Sí, sí, se van abriendo. Incluso yo las separé por efectos didácticos, pero digamos que incluso con este solito encabezado y de ahí para abajo se puede hacer. Yo las separo para efectos didácticos de que ustedes puedan visualizar la transacción. Pero como dices tú, se agregan celdas hacia abajo, este corrido pues. Listo. Bueno, entonces en esto de unidades, compañeros, yo les voy a mandar al correo este archivo, Por favor, ustedes, necesito que en los próximos 40 minutos, porque nos vamos a volver a ver a las 12, intenten llevar cada una de estas transacciones al libro diario. ¿Listo? Al libro diario. Todavía no vamos a llevar la mayorización, solamente al libro diario como tal. ¿Listo? Entonces, yo les voy a compartir esto al correo. A las 12 nos volvemos a ver, compartimos, yo les permito que algunos de ustedes me compartan la pantalla a ver cómo lo hicieron y seguimos el ejercicio como tal. ¿Les queda claro, compañeros? Sí, profe. Listo. Entonces, a ver, perdón, ya. Entonces nos vemos a las 9, en 2 minutos les llega el correo. Tómese su tinto, vaya al baño, pero la idea es sentarse y trabajar. Vean, muchachos, la contabilidad es una técnica relativamente sencilla, pero requiere de una habilidad y la única forma de desarrollar habilidades es a través de la práctica. Nadie aprende a montar bicicleta en un video, seguro. Usted tiene que montarse en la bicicleta y aprender. Lo mismo pasa con la contabilidad. Entonces, enfréntese a eso a ver. Seguramente van a haber muchas dudas. Obviamente que sí. Pero la idea es esa. Entonces, nos vemos a las 12 en punto. Por favor, con el otro vínculo que les envié al correo. Vamos ahorita. Profe, ya montó el trabajo. Ya lo voy a mandar por correo en este instante. Bien. Ya, dame 2 minutos y lo envío.